Misión cumplida, lo tenemos. Con estas palabras, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció el 8 de enero de 2016 la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados y temidos a nivel mundial. Aquel día, tras años de fuga, de leyenda y terror, el líder del cártel de Sinaloa fue finalmente detenido y trasladado en helicóptero desde Los Mochis hasta la Ciudad de México, marcando el fin de su era de libertad y el comienzo de su caída definitiva. Pero ¿cómo lograron las autoridades capturar a un hombre que durante años se movió como un fantasma entre las montañas y las ciudades, burlando operativos, infiltrando agentes y construyendo una red impenetrable de seguridad? La respuesta está en un operativo meticuloso, que combinó inteligencia, tecnología y valentía, y que culminó en una casa de seguridad en Los Mochis, Sinaloa, un refugio que Guzmán creía inexpugnable. Tras su fuga del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de 2015, El Chapo se escondió en la Sierra Madre Occidental, moviéndose entre túneles, cuevas y casas seguras para evitar ser capturado. Sin embargo, el trabajo conjunto de la Marina Mexicana y agencias internacionales logró interceptar llamadas y rastrear movimientos que delataron la ubicación de su nuevo escondite. El operativo se desplegó en las primeras horas del 8 de enero de 2016. Entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana, comandos de la Marina ingresaron al inmueble, enfrentándose a una resistencia armada feroz. En medio del caos, Guzmán intentó escapar por un túnel secreto que conectaba la casa con la montaña, pero fue capturado en la carretera Los Mochis-Navojoa, apenas unos minutos después. Lo que pocos saben es dónde pasó el capo sus últimas horas como hombre libre, la habitación número 51 del modesto Hotel y Suites Docks, ubicado justo a un costado de la carretera, un lugar discreto, lejos del lujo y la opulencia que su nombre podría sugerir. Allí, entre paredes sencillas y bajo la vigilancia estricta de la Marina, Guzmán aguardó su traslado en helicóptero hacia la capital del país. La habitación era sencilla pero funcional, una cama king size cubierta con un edredón beige, 2 burós con lámparas y un cuadro de una mujer semidesnuda en la pared. En esa escena, las últimas imágenes del Chapo lo muestran sentado en la cama, con una camisa blanca de tirante sucia, la mirada perdida, evitando el contacto visual con la cámara. Este último refugio, lejos de ser un palacio, fue el símbolo de la caída de un hombre que alguna vez gobernó con puño de hierro el narcotráfico mexicano. Un hombre que pasó de ser leyenda en las montañas de Sinaloa a estar encerrado, bajo custodia estricta, en una habitación que cualquiera podría confundir con la de un viajero común. El operativo que puso fin a su libertad fue resultado de años de inteligencia, sacrificios y errores cometidos por un capo que siempre estuvo un paso adelante, pero que esta vez fue atrapado por un sistema dispuesto a no dejarlo escapar de nuevo. En esta primera entrega, conoceremos los detalles de ese operativo, las estrategias detrás de la captura, las vidas de quienes participaron en la misión y las circunstancias que llevaron a que el Chapo, finalmente, cayera en manos de la justicia. Porque esta no es solo la historia de la captura de un narcotraficante, es la historia de un hombre que se enfrentó al Estado y perdió. Y el relato apenas comienza. Tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en aquella fría madrugada del 8 de enero de 2016, el mundo entero quedó paralizado ante la noticia que marcaba el fin de la libertad del hombre más buscado del planeta. Pero detrás de ese momento histórico se encontraba una red de años de investigación, inteligencia y paciencia por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas y sus aliados internacionales. El operativo en Los Mochis no fue una simple acción espontánea, sino la culminación de meses, incluso años, de trabajo sigiloso y meticuloso. Durante el último semestre de 2015, el Chapo se mantuvo oculto en la Sierra Madre Occidental, una región inhóspita que le ofrecía protección natural y una red de túneles y cuevas para evadir la vigilancia. Sin embargo, la clave para su captura fue la intercepción de sus comunicaciones telefónicas. Las autoridades lograron infiltrarse en su círculo más cercano, donde interceptaron llamadas, mensajes y coordinaron seguimientos para identificar sus movimientos exactos. Lo que el Chapo y su equipo no sabían era que esas mismas comunicaciones se convertían en una trampa. Gracias a la cooperación entre la Marina Mexicana, la DEA y otras agencias internacionales, se logró monitorear cada paso, cada cambio de lugar y cada señal de vida del capo. Los dispositivos tecnológicos más avanzados fueron desplegados, drones, vigilancia satelital y agentes encubiertos colaboraron para dar con su paradero. El 8 de enero, el operativo se lanzó con precisión quirúrgica.
Equipos de élite irrumpieron en la casa de seguridad donde Guzmán se ocultaba en Los Mochis, enfrentándose a una resistencia feroz. Los tiroteos fueron intensos y dejaron muertos y detenidos, entre ellos miembros del círculo íntimo de seguridad del capo. 2 mujeres que fungían como cocineras y parte de su equipo fueron arrestadas, evidenciando cómo la organización funcionaba con una estructura casi familiar. En medio del enfrentamiento, el Chapo utilizó un túnel secreto para intentar escapar, un vestigio de las muchas fugas y escondites que marcaron su carrera. Pero esta vez, no pudo evadir la captura. Fue interceptado y detenido en la carretera Los Mochis-Navojoa, donde se le aseguró y trasladó al hotel y suites Docks. Allí, en la habitación 51 de aquel modesto hotel, Guzmán pasó sus últimos minutos de libertad. El contraste entre su vida de capo y aquel cuarto sencillo era abismal. A pesar de las comodidades básicas del lugar, piscina, restaurante, internet, la habitación donde fue resguardado era austera, con una cama king size cubierta con un edredón beige, 2 lámparas y un cuadro que contrastaba con la gravedad del momento. En las fotografías que se tomaron ese día, el Chapo aparece con una camisa blanca sucia, la mirada distante, consciente de que su tiempo como hombre libre había terminado. Su traslado posterior en helicóptero hacia la Ciudad de México fue acompañado por medidas de seguridad extraordinarias. El gobierno mexicano y las Fuerzas Armadas desplegaron protocolos máximos para asegurar que esta vez, el Chapo no volvería a escapar como en ocasiones anteriores. Esta captura fue más que un golpe al narcotráfico, fue un símbolo de la capacidad del Estado mexicano para desmantelar, aunque de manera temporal, uno de los imperios criminales más poderosos y violentos del mundo. Pero también planteó preguntas difíciles sobre la corrupción, la impunidad y los nexos que permitieron a Guzmán burlar la justicia durante tantos años. En esta segunda parte, profundizaremos en el trabajo de inteligencia detrás del operativo, las tecnologías utilizadas y los riesgos que enfrentaron los marinos y agentes que pusieron fin a la libertad del hombre que se había convertido en leyenda. Además, exploraremos las implicaciones políticas y sociales que tuvo la captura y cómo cambió el juego del narcotráfico en México y el mundo. La historia continúa, y lo que sigue revela no solo el poder de un hombre, sino la lucha de todo un país por recuperar su futuro. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán en enero de 2016 marcó un punto crucial en la lucha contra el narcotráfico, pero también desató una serie de eventos que revelarían la complejidad de un imperio criminal y las sombras que lo protegían. La historia detrás de su arresto no termina con su detención. Por el contrario, fue el inicio de un proceso que mostró las grietas del sistema y las nuevas batallas que estaban por venir. Después de ser asegurado en el hotel y suites Docks, el Chapo fue trasladado bajo estricta vigilancia a la Ciudad de México, donde fue recluido en instalaciones especiales diseñadas para evitar fugas y protegerlo de atentados. La seguridad extrema reflejaba la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de que su captura fuera solo temporal. Las investigaciones posteriores al arresto comenzaron a develar el entramado criminal que sostenía al cártel de Sinaloa, redes de corrupción que alcanzaban desde policías locales hasta funcionarios federales, alianzas con grupos rivales para mantener el control de territorios y una maquinaria financiera capaz de lavar millones de dólares alrededor del mundo. En medio de este escenario, la captura del Chapo evidenció también la enorme presión internacional, principalmente de Estados Unidos, que veía en su detención un símbolo de la lucha contra las drogas. La cooperación entre ambos países se fortaleció, con agencias como la DEA involucradas en la operación y en el seguimiento de sus operaciones. Sin embargo, el reinado de El Chapo no había terminado del todo. Su influencia seguía presente en las calles, a través de sus hijos y de una estructura que no dependía únicamente de una persona. La violencia en Sinaloa y otras regiones continuó, reflejando la fragmentación del cártel y la lucha interna por el poder. En esta tercera parte del documental, analizaremos el impacto inmediato y duradero que tuvo la captura de Guzmán en el narcotráfico, en la política mexicana y en la sociedad. Examinaremos las medidas que el gobierno implementó para evitar futuras fugas, la extradición del capo a Estados Unidos y el juicio que capturó la atención mundial. Además, exploraremos el cambio de paradigma que representó esta captura en la percepción pública. De una figura casi mitológica, el Chapo pasó a ser un preso, símbolo de la justicia, pero también recordatorio de los muchos desafíos pendientes.
Con testimonios de expertos, reconstrucciones detalladas y documentos inéditos, esta entrega desentraña cómo un solo arresto puede ser el principio de una nueva etapa en una guerra que sigue siendo una batalla por la supervivencia, el poder y el futuro de México. La historia de El Chapo continúa, pero la captura ya no es solo una noticia, es un punto de inflexión que redefine el combate al narcotráfico y las esperanzas de un país. La extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos en enero de 2017 marcó el inicio de un capítulo sin precedentes en la historia del narcotráfico mundial. Por primera vez, un capo de su talla sería juzgado fuera de México, en un proceso judicial que trascendió fronteras y expuso ante el mundo la magnitud y brutalidad de su imperio. El traslado a Nueva York fue llevado a cabo con una discreción extrema y bajo medidas de seguridad máximas, conscientes de los riesgos que implicaba manejar a uno de los hombres más peligrosos y mediáticos. Desde el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, Guzmán enfrentó cargos que incluían tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas y homicidios relacionados con su organización criminal. El juicio, que comenzó en noviembre de 2018 y se extendió por meses, fue un espectáculo jurídico sin precedentes. Con miles de páginas de evidencia, testigos protegidos, incluidos excolaboradores arrepentidos, y tecnología avanzada para interceptar comunicaciones, la Fiscalía desmanteló pieza por pieza la red criminal que el Chapo había construido durante décadas. Entre los testimonios más impactantes se encontraban los de sus propios socios y familiares, quienes describieron sobornos millonarios a funcionarios mexicanos, la existencia de túneles secretos para traficar drogas y el sinfín de asesinatos ordenados para mantener el control territorial. Esta exposición no solo evidenció la brutalidad del cártel, sino también la corrupción y las complicidades que permitieron su operación. La defensa intentó desacreditar las pruebas y argumentar violaciones a los derechos de Guzmán, pero la evidencia fue abrumadora. Finalmente, en febrero de 2019, el jurado lo encontró culpable de los 10 cargos que se le imputaban. La sentencia, dictada en julio de ese año, fue histórica: cadena perpetua más 30 años adicionales. Guzmán fue recluido en ADX Florence, conocida como la prisión más segura de Estados Unidos, donde permanecerá aislado, lejos del mundo que dominó durante años. Pero el juicio y la condena de El Chapo también dejaron preguntas abiertas sobre el futuro del narcotráfico. Su captura no significó el fin del cártel de Sinaloa ni de la violencia que lo acompaña. Sus hijos y lugartenientes siguen activos, enfrentándose a rivalidades internas y a grupos emergentes, manteniendo un legado que es tanto de poder como de destrucción. En esta cuarta parte del documental, exploramos en profundidad el proceso judicial, la extradición y las repercusiones internacionales de este juicio emblemático. También reflexionamos sobre el legado de Guzmán, un hombre que se convirtió en leyenda y que sigue siendo, para muchos, un símbolo de los retos que México debe enfrentar para alcanzar la justicia y la paz. Porque la historia de El Chapo Guzmán es también la historia de un sistema que debe cambiar, y un país que busca su propio camino entre la violencia y la esperanza. La caída de Joaquín El Chapo Guzmán, aunque fue un golpe contundente para el narcotráfico en México y el mundo, no significó el fin del fenómeno que representaba. Más allá del arresto y la sentencia, las consecuencias de su captura reverberan en múltiples niveles: político, social, económico y cultural. La historia de El Chapo es, en realidad, un reflejo de los grandes desafíos que enfrenta México en su lucha por la seguridad y la justicia. En primer lugar, la captura y extradición de Guzmán evidenciaron tanto los logros como las limitaciones del Estado mexicano. Por un lado, mostraron que era posible desmantelar, al menos momentáneamente, a uno de los cárteles más poderosos del mundo, gracias a la cooperación internacional y a la labor conjunta de las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia. Por otro, pusieron en evidencia la fragilidad de las instituciones y la profunda corrupción que permitió durante años que un hombre como El Chapo operara con relativa impunidad. La cadena perpetua dictada en Estados Unidos no puso fin a la violencia ni a la fragmentación del cártel de Sinaloa. La organización se dividió en facciones que compiten por el control territorial y las rutas de tráfico, desencadenando una escalada de enfrentamientos que ha dejado miles de muertos y desplazados. La violencia se ha intensificado especialmente en regiones como Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Durango, donde el control territorial es disputado con ferocidad. A nivel social, la presencia del narcotráfico ha dejado heridas profundas. Comunidades enteras viven bajo la sombra constante del miedo, la extorsión y la inseguridad.
La desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la destrucción del tejido social son consecuencias directas de esta guerra que parece no tener fin. Jóvenes sin oportunidades se ven atrapados en la red del crimen organizado, perpetuando un ciclo de violencia que se alimenta de la pobreza y la exclusión. La economía también ha sido impactada. A pesar de los esfuerzos por combatir el lavado de dinero y las finanzas ilícitas, el narcotráfico ha logrado infiltrar sectores legales, desde la agricultura y la construcción hasta el comercio minorista y la industria turística. Este fenómeno dificulta el desarrollo económico y la competencia justa, al tiempo que fortalece las redes criminales. Culturalmente, la figura del Chapo se ha convertido en un símbolo contradictorio. Para algunos, un antihéroe capaz de desafiar al sistema. Para otros, un monstruo responsable de innumerables tragedias. Esta mitificación, impulsada por narcocorridos, series de televisión y redes sociales, genera un debate sobre cómo la sociedad interpreta y reacciona ante la violencia y el crimen organizado. Políticamente, la caída de El Chapo abrió el debate sobre las estrategias de seguridad. La llamada guerra contra el narcotráfico ha sido criticada por su enfoque militarizado y por no abordar las causas estructurales de la violencia. Expertos y organizaciones civiles han planteado la necesidad de políticas integrales que incluyan desarrollo social, fortalecimiento institucional, justicia efectiva y respeto a los derechos humanos. Además, la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, se ha vuelto clave para enfrentar un problema que trasciende fronteras. Sin embargo, esta colaboración también genera tensiones y cuestionamientos sobre soberanía y eficacia. En esta extensa quinta parte del documental, analizamos estos múltiples impactos y reflexionamos sobre los caminos posibles para un México que busca dejar atrás el ciclo de violencia. A través de entrevistas con expertos, testimonios de víctimas y reportajes de campo, mostramos cómo la lucha contra el narcotráfico es mucho más que capturas y sentencias, es una batalla por reconstruir un país fracturado. El legado de Joaquín Guzmán es, por tanto, una advertencia y una oportunidad. Una advertencia sobre los costos de la impunidad y la corrupción, y una oportunidad para replantear las políticas, las prioridades y el compromiso social. Porque solo enfrentando las raíces del problema se podrá aspirar a un futuro donde la justicia y la paz no sean solo un anhelo, sino una realidad. La historia de El Chapo Guzmán no termina con su encarcelamiento. Es, en esencia, la historia de México hoy, una nación que lucha por romper cadenas, sanar heridas y construir un mañana distinto. La figura de Joaquín El Chapo Guzmán se ha convertido en un símbolo complejo y multifacético, que representa tanto el poder desmedido como la fragilidad de un sistema que ha luchado por contenerlo durante décadas. Su vida, marcada por el ascenso vertiginoso, la violencia extrema y la caída definitiva, es un espejo que refleja las contradicciones y desafíos de México, pero también una invitación a la reflexión y al cambio. El Chapo no es solo un narcotraficante, es el producto de una historia donde la pobreza, la desigualdad y la corrupción se entrelazan para dar lugar a realidades donde el crimen organizado puede florecer. Su historia nos obliga a mirar más allá de los titulares y las cifras, hacia las raíces profundas que alimentan la violencia y la impunidad. Pero en medio de esta oscuridad, también hay luz. La lucha incansable de quienes trabajan para fortalecer las instituciones, proteger a las víctimas y promover la justicia muestra que el cambio es posible. La sociedad civil, las familias afectadas, los periodistas valientes y los agentes del orden comprometidos son el verdadero motor de una transformación que México necesita urgentemente. Este documental concluye con una llamada a la acción colectiva, construir un México donde la ley prevalezca sobre el miedo, donde las oportunidades reemplacen la desesperanza y donde la memoria de quienes han sufrido violencia inspire un compromiso firme por la paz y la justicia. La historia de Joaquín Guzmán, con todas sus sombras y luces, es un recordatorio de que el camino hacia un futuro mejor no es fácil ni rápido, pero es imprescindible. Solo enfrentando las verdades incómodas y trabajando juntos, sociedad y gobierno, será posible romper el ciclo de violencia y construir un legado de esperanza para las generaciones venideras. Porque al final, el verdadero poder no reside en quienes imponen miedo, sino en aquellos que se atreven a soñar, luchar y cambiar su destino.